temporales y que las vamos a vivir, pero que tienen una fecha de caducidad. Y que cuando pedimos, tenemos que pedir conforme al corazón de Dios. Hablábamos de Jesús, cuando Él dice, busquen primero el reino de Dios. No se preocupen por qué van a vestir, no se preocupen por qué van a comer, no se preocupen por lo que se preocupa la gente común. Por estas cosas se preocupa, no puede dormir y se aflige la gente que no conoce a Dios, decía Jesús. Ustedes busquen primero el reino de Dios, y el domingo hablábamos de entender que pertenecemos a un reino inconmovible, un reino que está venciendo, un reino que lo está llenando todo, aunque a veces nuestros ojos no lo ven, pero es un reino que está llenándolo todo y que nosotros formamos parte de ese reino y que ese reino está activo en nuestra vida, va venciendo en nosotros cosas que a Dios no le agrada, van comiendo y va desechando todo aquello que nos sirve, como nos hablaba el apóstol Pablo en las epístolas. Él dice, soltando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, ¿sí? Quitando todo estorbo del camino que nos es de tropiezo. Entonces tenemos que entender que nuestra vida no tiene que estar demasiado afanada. Tenemos que ocuparnos, ¿no? Porque ¿qué vamos a vestir? Creo que no tiene que ser una preocupación, tiene que ser una ocupación, ¿sí? Trabajo, veo, soy prudente en los gastos. ¿Qué voy a comer? Tampoco es que me siento en la mesa y digo, bueno, Señor, va a caer del cielo comida, sino que en todo tiempo, y lo hemos experimentado en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, en tiempos de escasez, en tiempos donde ha faltado el trabajo, el alimento no ha escaseado. Y Dios siempre está en toda circunstancia. Entonces, nuestra mirada tiene que estar en una oración. Hoy pensaba el día de hoy, en la oración apostólica por excelencia. ¿Qué pedía Jesús cuando oraba? Sus discípulos ciertamente le dicen, un día le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Y Él les da allí lo que no tiene que faltar o lo que tiene que ser la razón de la oración. Y vamos a ir un poco a eso, pero me gustaría repasar esa oración que Jesús ya cuando estaba alineado a la cruz, cuando estaba hablando con sus discípulos y les repetía una y otra vez que tenía que atravesar esa cruz, que había un reino que tenía que estar en su esplendor, que desde esa cruz comenzaría un tiempo donde ya no tendrían que estar con Él, sino que Él estaría en nosotros por medio de su Espíritu. Y está en Juan capítulo 17. Yo voy a buscar algunas partes llamativas o puntuales que creo que hay que remarcar, pero se lo dejo de tarea, ¿sí? Juan capítulo 17, léalo de tarea completo y repáselo. Dice, después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora. Había un entendimiento de la hora que estaba atravesando. Él sabía que tenía que atravesar por una cruz. ¿Y sabe qué? Freno aquí, porque nosotros tenemos que entender que hay una cruz la cual debemos atravesar. Que no fue que Jesús atravesó esa cruz y a nosotros no nos toca atravesar esa cruz, sino que esa cruz, en esa cruz vemos la victoria eterna, ¿sí? El propósito eterno de Dios en esa cruz. Y cuando mi humanidad muere en esa cruz, comienzan a activarse cosas en mi vida que vienen de parte de Dios. A veces en nuestro día a día luchamos demasiado con las circunstancias, luchamos con nuestro carácter, luchamos con las dificultades, luchamos con las cosas que no salen como a mí me gusta, me enojo con las circunstancias que se salen de mi control, pero cuando puedo atravesar esa cruz, puedo renunciar a lo que yo quiero y comienzo a vivir en lo que realmente Dios quiere para mi vida. Y Él, viéndola ahora y entendiendo que tenía que atravesar esa cruz, Jesús, esa cruz
tenemos que atravesar nosotros también cada día. Toma tu cruz y sígueme. Sígame al 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Quiero aclarar, esta es una oración de Jesús, una oración apostólica por excelencia, y fue la oración de Jesús. Y quiero que un poco veamos qué era lo que él pedía, qué era lo que clamaba al Padre, cuáles eran las preocupaciones o las ocupaciones, mejor dicho. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, el verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? A veces pensamos, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La vida eterna es cuando muera. No, mi querido hermano. Salvación es cuando muera. Vamos a hablar un poco este domingo justamente de eso, de estar listos y preparados. He visto en este último tiempo hombres de Dios que reconozco como hombres de Dios tirando fechas de la venida del Señor, algo que está completamente fuera de lo bíblico. ¿Los tiempos se están cumpliendo? Sí. ¿Su venida está cerca? Sí. Pero mi ocupación no está en esperar que el Señor venga, sino en que me encuentre ocupado, ¿sí? Que me encuentre velando. Y el domingo vamos a hablar de las vírgenes, aquellas que no tenían aceite y aquellas que sí tenían, ¿sí? Y se demoró el esposo. La vida eterna no es cuando me muera. Hoy vos y yo, desde que conocimos a Cristo, estamos viviendo en vida eterna. Por eso no puedo estar contaminado o repetir, porque volvemos a repetir errores, volvemos a caer en los mismos problemas, volvemos a caer en los mismos enojos, volvemos a caer en las mismas rabietas. Yo no sé cuántos se enojan, yo me enojo siempre. De manual, por las dudas me enojo. ¿Sí? El que me conoce sabe, por las dudas me enojé. Ya está, me enojo conmigo, con el primero que me enojo es conmigo. Mi querido hermano, la vida eterna es conocerlo a Él. Más claro que esto es imposible. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. La vida eterna no es cuando morimos, es cuando le conocemos, es cuando profundizamos más allá de lo que se me enseña, más allá de lo que se me quiere imponer, sino que realmente tenemos una relación con el Creador y crecemos en la relación con el Creador a través de la vida de su Hijo. Cuando vamos avanzando en ese conocimiento, avanzamos en vida eterna, avanzamos en salvación. Salvación será plena el día que muera, pero hoy estoy viviendo en salvación. No es una ruleta diaria de decir, hoy estoy salvo y mañana no. Vivimos y tenemos que vivir en salvación, ocupados en lo que Dios nos ha asignado. El domingo hablábamos de esto, Dios no me asignó esperarlo a Él como Julieta cuando venga. No, tenemos que estar activos, tenemos que estar velando, tenemos que estar cumpliendo el ministerio que Dios te da y Dios me da, que es el de la reconciliación, colaborar con que todo vuelva a Él, porque todo fue creado por Él. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien tú has enviado. El 4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Déjeme frenar otro poco más. En este tiempo estoy siendo muy expositivo porque no hay tanto que hablar, no hay tanto que explicar, sino que la palabra habla muy claro. Jesús vivía para agradar a Dios. Cuando Él cumple este paso de bautizarse, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, Él me complace en todo. Y esta es la función que nosotros tenemos que tener. A veces vivimos solamente penando, enojando, viendo que nos falta, pero realmente la manera de vivir de los hijos de Dios es agradar a papá. Es vivir para agradarlo a Él, es vivir para cumplir el ministerio por el cual fuimos llamados, fuimos reconciliados para colaborar en la reconciliación de otros. Fuimos amados para amar a otros.
yo te he glorificado en la tierra. Y déjeme decirle, ¿lo que hacemos glorifica a Dios o me glorifica a mí? Es una linda pregunta, ¿no? Bueno, yo predico, ¿mi predicación glorifica a Dios o me exalta a mí? Lo que hago dentro de la congregación, entre mis hermanos, ¿me glorifica a mí o está glorificando a Dios? Y creo que esto es algo muy clave. Jesús decía, yo te glorifiqué en la tierra, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús podía estar seguro porque lo dijo una y otra vez, yo hago, yo digo, yo avanzo, yo no hago nada que Dios no me diga. Mi Padre me habla y yo hablo, mi Padre me dice y yo digo. Ahora, la vida del cristiano es vivir como Jesús vivió, es vivir habitado por esta vida. Ya dijimos que no somos seguidores de Cristo, somos portadores. Pablo nos habla de vasijas de barros. Somos vasijas que contienen la gloria de Dios, simples vasijas, frágiles vasijas que contienen la gloria de Dios. ¿Glorificamos en todo lo que hacemos al Padre? ¿Llevamos a cabo la obra que Él nos mandó a hacer? Él nos mandó a esperar. A veces vemos esas vírgenes que están esperando al amado, como que están allí esperando nada más. No, hay una obra por hacer. ¿Qué hiciste con lo que te di? Fue lo que le fue reclamado a aquel que recibió 1, 2, 5, 10 talentos. Yo te he glorificado y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Déjeme decirle, todavía la estamos llevando a marzo, me parece. Porque no sé si estoy haciendo completamente lo que Dios me mandó a hacer. O simplemente estoy defendiendo la parte de la quinta que me corresponde. 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban allí cuando diseñaron al hombre. Hagamos, no dice Dios, hago al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Usted sabe, usted y yo estamos diseñados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crearse el mundo, estábamos en Dios. Por eso todo tiene que volver a Él. A veces nos pasa que encontramos a un hermano y parece que lo conocemos de toda la vida. No sé a cuántos le ha pasado esto. Viaja, conoce a alguien y nos conocemos de toda la vida. Y en alguna hora o algún ratito somos amigos, nos conocimos y planificamos cosas juntas. ¿Saben qué? Cuando estamos en Cristo y cuando somos arrastrados a Él, nos encontramos en Él. Porque hay amistades, hay encuentros que están diseñados desde antes de la fundación del mundo. Mi querido hermano, hay un pasado de gloria en tu vida, porque salimos de Dios. Y tenemos que volver a Dios. Y colaboramos con todo lo que Dios está haciendo. Amén. Simplemente por mencionar algunas más. En el 7 dice, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Todo lo que Jesús tenía venía de Dios. Yo no sé si puedo decir, todo lo que las personas ven en mí viene de Dios. ¿Podés decir eso hoy? Yo no sé si lo puedo decir. Si todo lo que ve mi esposa de mí viene de Dios. Si todo lo que ven mis hijos de mí viene de Dios. Si todo lo que ven cuando voy a tomar un café, cuando estoy comiendo fuera, cuando estoy tratando con alguien que ni siquiera sabe que soy pastor. Si todo lo que ven viene de Dios. Esta era la oración de Jesús, afirmando su relación con el Padre. Era una charla con el Padre, una oración profunda. Porque les has entregado, dice el 8, las palabras que me diste, porque les he entregado las palabras que me diste. Y si lo llevamos a nuestra persona, ¿estamos transmitiendo la palabra que hemos recibido? Vamos siendo expositivos, ¿sí? Paso por paso y un poco analizando la oración de Jesús y comparándonos un poco con Él.
¿Estamos transmitiendo las palabras que Él me da? ¿O lo que estoy transmitiendo es opinión? Es lo que creo, es lo que me parece. Mire, no hemos sido diseñados para ser opinólogos, sino para transmitir lo que Dios nos da. A una madre con sus hijos, a un esposo con su esposa, en el trabajo, en la sociedad, con los amigos. 11. Ya no voy a estar más tiempo en este mundo, pero ellos están todavía en este mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Hay un llamado a ser uno, hay un llamado a ser cuerpo, hay un llamado al entendimiento de quién es mi hermano, no solamente del lugar que ocupo. Pablo hablaba muy claro de estas cosas. Él decía, fuimos bautizados en el mismo cuerpo. Somos parte de un mismo cuerpo. Estamos reconociendo la función de mi hermano, estoy reconociendo la importancia que tiene, estoy aceptando el lugar que ocupo, o solamente mi afán es en ocupar algo mayor o en ver algo superior. Porque a veces los hombres queremos acceder o avanzar o ser reconocidos. No te pido que lo quites de este mundo, dice el 15, sino que los protejas del maligno. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Hoy vivimos un evangelio completamente fuera de la verdad, completamente fuera de lo bíblico. Muchas veces entendemos el evangelio, para mí, un evangelio de premio y de castigo, un evangelio que está centrado en el hombre y lo que Dios puede hacer en el hombre y por el hombre. Y déjeme decirle, el evangelio habla del Hijo de Dios, no habla de nosotros. Nosotros somos parte de su propósito. Nosotros somos parte de lo que Dios quiere hacer. Ahora, cuando tenemos un entendimiento que mi función no es solamente pedir y 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 pedir para mí, sino que entiendo que soy parte de un cuerpo. Busquen primero el reino de Dios y todo será añadido. Estas cosas las piden o se ocupan o se preocupan las personas que no conocen a Dios. Tenemos un mayor entendimiento del lugar que ocupamos. ¿Dios ocupa el lugar de delivery y nosotros de levantar el teléfono y llamar? ¿O realmente nuestra oración tiene que ser, Señor, cumplí tu propósito en mí? Señor, permitime entender claramente lo que tengo que hacer. Cuando buscamos el reino de Dios, cuando entendemos que este reino está en tu vida, que pertenecemos a un reino inconmovible, que no cambia, que no caduca, sino que todo el tiempo está venciendo y avanzando, es donde cambia mi mentalidad de necesidad. Y comprendo que la obra eterna de la cruz está completa, no le falta nada. Mi querido hermano, Dios ya te ha dado en lo eterno todo lo que necesitamos. El problema es que a veces no entendemos que hay cosas que llegarán conforme a caminar en su propósito. Porque no hay muchos propósitos, hay un propósito de Dios. Y todo se reduce a ¿soy colaborador o no soy colaborador del propósito? Si no soy colaborador del propósito, bueno, voy a tener que ocuparme de todo y preocuparme de todo. Ahora, si yo estoy en la voluntad de Dios, y hablábamos el domingo y el domingo anterior también de la fidelidad de Dios. Él es fiel y a veces decimos, Él es fiel, ha sido fiel a mí. Dios no es fiel a mí. Dios es fiel a su voluntad. Dios es fiel a su diseño. Dios es fiel a su propósito. Si yo estoy en el propósito de Dios y cumpliendo con ese propósito, buscando de hacer su voluntad, permitiendo que Él sea visto en mi vida, entendiendo cuál es la parte en el reino de Dios que me toca ocupar, es donde dejo de tener una mentalidad de necesidad, entendiendo que Dios lo va a suplir todo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos creen que Dios va a suplir todo? Déjeme decirle, Dios ya suplió todo. Quizás no se ha manifestado en lo temporal,
pero Él ya lo decidió, ya está, ya sucedió. Tenemos que confiar en eso que Él está haciendo. Por eso cuando vemos esta oración apostólica por excelencia de Jesús, vemos que enfrentando y alineado a la cruz, lo que pedía al Padre y lo que manifestaba en su vida era una vida de obediencia, una vida de hacer el diseño de Dios. No le estaba diciendo, che, la verdad que no quiero pasar por esta cruz. La verdad que lo podemos tirar un poquito para adelante, no la curso este año, la tiro el próximo año esta materia. Y allí es donde entendemos el pasa de mí esta copa, es hagámoslo ya. No es un Jesús penando por lo que iba a atravesar, sino diciendo y entendiendo el propósito de Dios. Y decir, pasa de mí esta copa ya. Que sea ahora, la necesidad de que el propósito de Dios se cumpla realmente en nuestra vida. Cuando entendemos que somos hechura suya, diseñados, formados, creados para hacer la voluntad de Dios, todo comienza a funcionar. Mi mente sale de la necesidad y entiende que está completo en Él. Y comenzamos a vivir una vida realmente alineada a la cruz, alineada a Él, alineado a lo que Él quiere. Y todo comienza a suceder. Mire, déjeme decirle, cuando nos dejamos de ocupar en lo temporal, y no le estoy diciendo con esto que deje su trabajo, ¿sí? O que no pague más la luz, pues se la van a cortar, sino entender que nuestras peticiones no tienen que estar en lo temporal. Y no quiero que quitemos el tema de los milagros. Hemos sido comisionados en la Gran Comisión para sanar enfermos, para orar por los enfermos, para que Él se manifieste con poder y con gloria. Hablábamos de los 70 en Ayacucho por la noche el domingo. Hablábamos de los 70 personas comunes. Jesús comisionó a 72 personas, no para ir a evangelizar en una plaza, no para hacer un gran avivamiento en lo social. No llenaron un estadio. Les dijo, vayan y compartan la vida con las personas. Entren en la casa que los reciban y donde no los reciban no entren. Sanen enfermos, echen fuera demonios. No fueron a predicar, fueron a vivir. Eso es lo que los hijos de Dios nos hemos olvidado en este tiempo. Que pensamos que todo se resuelve con una oración o con una prédica. ¿Y sabés cómo los tuyos van a conocer a Dios? Tomando un mate con vos, compartiendo con vos, viendo la generosidad de Dios en tu vida, porque han recibido algo, viendo el amor de Dios a través de un abrazo, de ocuparte por ellos. Mi querido hermano, la manera de predicar cuando se nos dice que somos carta leída es justamente eso. Somos la palabra viva, donde Él puede ser predicado. Las grandes predicaciones en los grandes auditorios es para los cristianos, es para los que quieren escuchar la palabra de Dios. Todos aquí estamos porque vinimos a cantar, a compartir con los hermanos y a escuchar una prédica. Pero déjeme decirle, mi hermano, esto es sencillo para nosotros, es sencillo para mí. Pero la verdadera predicación de la palabra, aquellos que no conocen, es a través de tu vida y de mi vida. Es cuando no hablamos porque somos carta leída. Jesús cumplía con ello. Como dice, santifícalos, 17, santifícalos. Era la oración de Jesús. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. No las palabras de hombre, no las prédicas motivacionales, no los libros que nos dan consejo para tener una vida exitosa. La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos alinea a Él. Es la que quita de nuestra vida por medio del Espíritu todo aquello que no le agrada a Dios. 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Mire, hay una comisión en tu vida y en mi vida. Y es colaborar con que todo vuelva a Dios. No sé de qué manera. Los 70 fueron a comer. Si estarían en Argentina hubiesen ido a tomar mate. ¿Sí? Hubiesen llevado una facturita, hablaron, charlaron, los escucharon,
Pero cuando volvieron, porque dijimos que no hicieron una reunión en una plaza, ni manifestaron miles de personas, sino que fueron los 72 casa por casa donde le recibieron, y donde no le recibieron, se fueron. Y cuando volvieron a Jesús, Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Cuando nosotros cumplimos en visitar a los nuestros, en colaborar con lo que Dios está haciendo en la vida de alguien, a veces en pagarle un desayuno a alguien. ¿Cuántas veces vamos a tomar un café y vemos un chico quizás que está descalzo en la puerta? Yo me he sorprendido, usted sabe, en este tiempo. He aprendido a... ¿Querés desayunar? Sí, la verdad que sí. Y con eso no le hablé de Dios. No le dije nada. Pero déjenme decirle, una pequeña acción le cambia el día a una persona. Y quizás la vida. Un pequeño gesto. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. No grandes movimientos, ver quién junta más gente, quién predica mejor. Mi querido hermano, somos carta leída y en todo lo que hacemos debemos agradar a Dios. Absolutamente en todo. Debemos salir del centro de la oración. ¿Queremos recibir sanidad? Salgamos del centro de la oración. Y oremos porque alguien sane. ¿Queremos que nuestra economía mejore? Oremos por alguien que está pasando por problemas. Colaboremos con alguien que está pasando por dificultades. Salgamos del centro porque nosotros, y yo siento decirlo, para mí es una desilusión, pero no soy el ombligo del mundo. Nací pensando que era el ombligo del mundo, si no hablé con mi familia. No somos el ombligo del mundo, sino que Dios nos ha comisionado para servir a otros. Jesús decía, yo no vine a ser servido, vine a servir. Porque es la manera de manifestar a Dios en todo. 20, no ruego solamente por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, no mágicamente, no aquellos que van a creer mágicamente a través de un sueño. Jesús estaba orando por vos y estaba orando por mí. Cuando oró por ellos, decía, oro por ellos, pero también te pido por aquellos que van a creer en el mensaje de ellos. Y a veces simplemente nos acostumbramos a que hemos recibido un mensaje y agradecer a Dios por eso. No, mi hermano, hay un mensaje que vos tenés que dar. Hay un mensaje que yo tengo que dar en la vida cotidiana y no va a ser quizás predicando. Un poco embromando hablábamos el domingo de que a veces hemos pensado que predicar era juntar a la familia en conversa y decir, arrepiéntanse generación de víboras. Y después lo echábamos, fuera, fuera, fuera de mi casa, impíos, inmundos. Y después nos quedamos en casa y decíamos, gloria a Dios, amor, mirá cómo les predicamos. Ya mañana están todos convertidos. Déjenme decirle, de esa manera no le predicamos a nadie. Pero qué maravilloso invitarlos, qué maravilloso ocuparnos de ellos, qué maravilloso mandar un mensaje, en qué puedo ayudarte, en qué puedo servirte, comamos algo, estemos juntos, los hijos de Dios. Y estos 70 que Jesús comisionaba y veía, y a través del trabajo de ellos vio a Satanás caer del gobierno de los cielos. Simplemente fueron a compartir, fueron a comer, fueron a estar juntos, fueron a charlar. Y en esa charla los demonios se escapaban. Y en esas charlas las sanidades sucedían. Mi querido hermano, somos carta leída y Dios tiene y quiere hacer un trabajo a través de tu vida. Que no va a ser predicando quizás, pero tu vida va a predicar, va a ser un púlpito donde Él va a poder predicar y va a dejarse ver. Amén. Los cuidados con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con tus amigos. Para que todos sean uno, Padre, así como tú y yo. Nuevamente insiste en la unidad. 22. Yo les he dado la gloria que me diste. Esto es maravilloso. Somos vasijas de barro, llenas de la gloria de Dios.
yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. No solamente estar unidos, sino alcanzar la perfección en la unidad. Usted sabe, es un trabajo que estamos haciendo junto al Consejo de Pastores de Rosario, y agradecemos por la vida del presidente, que tiene este mismo sentir: unificar las iglesias, poder ser uno, pero no estar amontonados como congregaciones, sino realmente perfeccionarnos en la unidad para que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Un tema para otra vez. 26. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Ya no somos más seguidores de Cristo. No somos simplemente congregantes, somos hijos. Hoy Él está en tu vida y está en mi vida. Y lo que Él dice será dicho a través de tu vida. Y muchas veces sin abrir la boca. El mayor milagro será que las personas verán a Dios en tu vida muchas veces sin abrir la boca. Esa es una oración apostólica, por excelencia. La oración de Jesús apuntado y alineado a la cruz, entendiendo el tiempo que le tocaba atravesar. Si yo realmente salgo del lugar de necesidad, el Hijo de Dios no tiene que estar en un lugar de necesidad, solamente clamando para que algo temporal suceda, sino que nuestra oración tiene que estar alineada a poder cumplir con el propósito de Dios, y todo lo demás será hecho. Acompáñeme, esto lo hemos estudiado hace un tiempo y lo hemos leído bien en profundidad. Hebreos capítulo 11, y es conocido por todos. Y esto tira por tierra el solamente pedir a Dios. Para mí, ¿está mal pedir? No, no está mal. No quiero que me malinterprete. ¿Está mal pedir por mi familia? No, no está mal. ¿Está mal pedir por una enfermedad o por necesidad? No, no está mal. Ahora, no podemos ser solamente necesitados delante de Dios. Cuando salimos del lugar de necesidad es donde Dios comienza a obrar en nuestra vida. Cuando nos encontramos en el propósito de Dios y en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, es donde comienzan a suceder las cosas. Y allí en Hebreo 11 se nos habla, en las versiones más antiguas nos hablan de los héroes de la fe. Hombres y mujeres de Dios que vieron la gloria de Dios. Y muchos el cumplimiento, y muchos no lo vieron. Ahora, lo primero que leemos, Hebreo 11:1, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y a veces decimos, bueno, este es ver lo que yo quiero ver. No, no es ver lo que yo quiero ver. Estos hombres, y se lo dejo también de tarea, si usted lo repasa, va a encontrar que ninguno recibió lo que pidió. Allí lo encontramos, bueno, habla de la fe de Abel, de Abraham, de Enoc. Hombres que quizás no vieron con sus ojos, pero que Dios cumplió su promesa en ellos. Una gran lista allí, cuando usted repasa el 11, de hombres y mujeres que pudieron ver el cumplimiento de lo que Dios les había prometido. No lo que querían, no lo que anhelaban, sino que realmente Dios cumplió su propósito en ellos. Mateo 6, si usted me acompaña rápidamente y ya para ir terminando, cuando Jesús enseña a orar a los discípulos. Mateo 6:5 dice: cuando oren no lo hagan como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente
lo vea. La oración era solamente para ser visto. Y a Clara les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? El reconocimiento. Mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención, es cuando veo un hombre o una mujer que solo busca reconocimiento, que solamente busca ser visto con lo que hace. Y muchas veces lo que hacemos para Dios, buscamos ser vistos. Damos un plato de comida y nos sacamos una selfie. Ayudando a los pobres, visitando a los enfermos. Ese es el único reconocimiento que tendrán los que buscan ser vistos. Reconocimiento. Likes, ¿sí? Que la gente los aplauda. Pero cuando vemos lo que el Señor dice, lo primero que nos dice es no pidan de manera hipócrita. Dios no necesita una oración muy elaborada. ¿Se imagina si mi hijo vendría y me diría: Padre amado, te pido que por tu grandísima misericordia puedas comprarme un chocolate? Sé que comí uno esta mañana. Lo mínimo es que me voy a reír de mi hijo. Es que podamos ser genuinos. Dios busca ser genuinos, hijos e hijas conforme a su corazón, haciendo su voluntad, entendiendo y pidiendo. No sé cuántas veces hemos pedido: Señor, ¿qué querés que haga? Creo que todas mis oraciones han sido, la mayor parte de mi vida: quiero que hagas esto y que hagas aquello y que protejas aquel y que quiero obtener aquello y me falta lo otro. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho? Porque la Escritura nos dice una y otra vez que todo lo demás será añadido cuando haga su voluntad. Creo que la oración correcta sería: Señor, ¿qué querés que haga? Quiero ser sano, busco primero el reino de Dios. Quiero resolver el problema matrimonial, busco primero el reino de Dios. La economía anda mal, busco primero el reino de Dios y su justicia y de hacer su voluntad. Y todas las demás cosas serán añadidas. Lo primero que habla Jesús es, cuando enseña a orar, no sean hipócritas. Yo siempre hablo del cassette grabado, ¿no? En el cassette, play. ¿Cuántos han tenido cassette? Sí, claro. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Y ahí podemos recordar nuevamente a Jesús cuando decía: de estas cosas se preocupan los que no conocen a Dios. ¿Qué hacen los que no conocen? Bueno, necesito comida, necesito vestido, necesito esto, necesito lo otro. La necesidad. Cuando entendemos que todo está resuelto en Él, lo único que tengo que hacer es estar en Él, en su propósito y en lo que Él quiere. Y ahí se va a resolver todo. Porque no es con nuestra lucha, y lo dice la Escritura, no es con ejército, no es con espada, no es con personas. A veces nos ensañamos con personas, sacamos la espada. ¿Vio usted cuando vio a alguien que le pegó mucho? Tiene una espada larga preparada. Nuestra lucha no es con personas. Nuestra lucha es espiritual. ¿Y sabe qué? Esa lucha ya fue vencida. Y somos victoriosos en la cruz. No soy victorioso por mérito propio, soy victorioso porque estoy en Él, porque Él ha vencido. Amén. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios sabe lo que estás necesitando. No hay mucho para hablar de esto. Dios sabe
lo que necesitamos. No hace falta que se lo recuerde. Hablaba con los hermanos de Ayacucho. Creo que el nombre de Ayacucho significa Rincón de Muertos. Es una ciudad ganadera, muy linda, muy colonial, pero que usted tiene, no quiero mentir, pero creo que tiene 170 kilómetros de campo para llegar desde acá, y de otro lado hay 70 kilómetros. Está aislado de todo y se llama Rincón de Muertos, y a veces pensamos que eso ya marcó la sociedad y no, este es un lugar. No, mi hermano. La palabra de Dios dice que la cosecha está lista. Ayacucho, como Rosario, no está condenada, sino que está listo para que nosotros seamos luz y sal. Punto. Ahora hay que ver si mi anhelo o mi ocupación o lo que ocupa mi mente y mi corazón la mayor parte del tiempo es ser luz o conseguir lo que quiero. Si soy luz, las cosas que necesito van a llegar. Ahora, si no estoy en la voluntad de Dios, vamos a tener que buscar financistas, ¿sí? Préstamos, ver cómo conseguimos la plata, ver cómo llego a cumplir mi capricho. Pero si estoy en Dios y en su voluntad, ¿sabe qué? A la voluntad de Dios no le falta recurso, a la voluntad de Dios no le falta tiempo, a la voluntad de Dios no le falta paz. Entonces la pregunta es, ¿estoy en la voluntad de Dios? Nuevamente, porque creo que fue la última pregunta de la mayoría de las prédicas que venimos escuchando. La pregunta es, ¿estoy en la voluntad de Dios o no estoy en la voluntad de Dios? Si estoy en la voluntad de Dios, Él sabe lo que necesito y lo que necesito va a llegar. Si no estoy en la voluntad de Dios, busquemos financistas, acomodemos la economía, veamos de vivir y de ver cómo vamos a sanar nuestro cuerpo. Porque si estamos en la voluntad, a la voluntad de Dios no le falta nada. Póngase de pie, mi hermano. Danos hoy el pan, dice el 11, cotidiano. No nos preocupemos por lo que está por venir. Ocupémonos de hoy, de lo que está sucediendo. A veces, no sé a cuántos le pasan, pero yo soy una persona que suele preocuparse por lo que está por venir. No porque no me va a alcanzar, porque no voy a llegar, porque no voy a tener tiempo. Siempre demasiado afanado por lo próximo. Cuando la real ocupación es hoy. Es lo que estoy viviendo, es ahora. Y no debo preocuparme, debo ocuparme. Hay temas en nuestra vida que se resuelven ocupándonos. No sirve de nada. Se imagina, las amas de casa se sientan en la cocina y dicen, qué bolonqui que es mi casa, por favor. Qué mugre que hay. Y se sienta ahí mientras se toma un mate, se lamenta y dice, ¿cómo está de sucio todo? Tremendo. Y mañana viene mi familia. Y nos ponemos a llorar, agarramos el pañuelo. Hay que ocuparnos, ¿sí? ¿Cómo se camina 1000 kilómetros? Con el primer paso. Sin el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto, no vamos a hacer 1000 kilómetros. Pero ya como son 1000 kilómetros, me quedo sentado llorando. Mi querido hermano, lo que esté a nuestra mano, hagámoslo. Que salgamos de la oración de la necesidad. No existe en las Escrituras la oración de la necesidad. Habla y hemos sido comisionados para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para transformar naciones. Pero nunca está la Escritura dice, pedid y se os dará. ¿Sí? Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo haré. Entonces, nos quedamos con eso y ya hemos hablado de este tema. Pero es bueno recordarlo. Bueno, todo lo que le pida al Padre, entonces hay una falla legal ahí. Todo lo que le pida al Padre en mi nombre, entonces le voy a pedir que mi vecino le vaya mal. Me tengo bronca, entonces voy a pedir y como lo pido en el nombre de Jesús, Dios dice, ¿cómo? Esta oración está firmada por mi hijo. Bah, no lo quiero, pero voy a hacer que al vecino de Ezequiel le vaya mal, porque bueno, es su oración. Todo lo que pidas en el nombre de mi hijo significa en mi voluntad. No es una carta firmada para que yo, un cheque en blanco para que yo pida lo que quiera. Entendimiento de las Escrituras es entender lo que Él quiere.
No es un cheque en blanco en el nombre de mi hijo. En el nombre de mi hijo es en mi voluntad. Todo lo que pidan en mi voluntad será hecho. Ya está concedido. No tengan temor. 12. Perdonemos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no habla de economía. ¿Cuántos están acá? No habla de economía. Y no nos dejes caer en tentación. 13. Vamos a seguirlo. Repáselo en casa. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, dice esta versión. Entonces yo digo, tentación debe ser de caer en pecado, de hacer algo que a Dios no le agrada. Sí, seguramente. Pero fíjese, en el 14 dice, porque si perdonamos a otros las ofensas, ¿qué será que el maligno nos haga caer en tentación? En la tentación de no perdonar. En la tentación de que yo soy memorioso. No soy rencor, soy memorioso. Caer en tentación está entre medio de dos versículos que dicen exactamente lo mismo. Caer en la tentación de no perdonar. Caer en la tentación de justificar mi rencor, mi enojo, mi actuar, mi accionar. Por eso vuelve a repetir Jesús, porque si perdonan a otro las ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Por eso esto no es para todo el mundo, es para los hijos. No es para los cristianos, no es para los congregantes, no es para los que predican bien, es para los hijos de Dios. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. No caigamos en la tentación de no perdonar. No hay nada que te haga más libre que perdonar, que dejar atrás. Y acá aplica también para esto, soltando ciertamente lo que queda atrás y avanzando en las relaciones para ser perfectos en la unidad. Avancemos, basta. Hablaba con los chicos ahí de música, de medio, de sonidos, y le decía, hacíamos un pacto de tratarnos bien, de hablarnos bien, de respetar al otro. Pero también hicimos un pacto de salir de la ofensa constante. De todo, esto me molestó y esto lo dijeron por mí y esto me lo dijeron y me enojó. Mi querido hermano, salgamos de la ofensa, de sentirnos ofendidos con la vida. Seamos agradecidos por el nuevo día que Dios te da. ¿Quién sabe si mañana habrá un mañana o Él nos llevará con Él? Recordamos lo que perdimos cuando ya lo perdimos. ¿Sí? Y a veces magnificamos. No respetamos a las personas y nos arrepentimos después. No perdonamos y nos arrepentimos después. Mi querido hermano, seamos agradecidos por todo. Porque quien es agradecido verá la gloria de Dios. Cambiemos la óptica de pedir. Cambiemos la óptica de entender y tener una oración inteligente. Señor, hacé y cumplí tu propósito en mí. Todo lo demás se va a añadir. Todo lo demás lo vas a conseguir. Todo lo demás conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Seamos agradecidos de verdad. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a soltar. Por más que el otro no nos haya perdonado, aprendamos a soltar. Amén. Seamos parte del cambio. Seamos parte de aquellos que crean ambientes saludables. Padre, te damos gracias. Señor, porque hemos repasado esta oración por excelencia apostólica. Una oración que tu Hijo hizo mirando la cruz, entendiendo y reconociendo lo que había hecho. Señor, que podamos ver en los méritos de tu Hijo
aquello que debemos hacer, aquello que debemos crecer, salir de la necesidad de ser los necesitados siempre y comenzar a ser de aquellos que dan desde la generosidad del corazón de Dios que nos habita. Aprender a olvidar las ofensas, los maltratos, soltando las cosas que quedan detrás para ser perfectos en la unidad. Si no soltamos las cosas que tendrían que haber quedado atrás, las traemos al día de hoy. Son cargas pesadas, son problemas que terminan siendo problemas en la mente y en el corazón, que nos impide relacionarnos con nuevas personas. Señor, queremos aprender a perdonar, a dejar esas deudas que no son económicas, esas deudas, lo que me deben, lo que me hicieron, el tiempo que me hicieron pasar. Aprendamos a perdonar para ser libres. Aprendamos a perdonar para poder caminar en esa unidad perfecta. Para poder decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Para que la necesidad quede de lado. Para que la sanidad realmente suceda. Muchas sanidades no suceden porque no hay perdón. Muchas economías trabadas porque no estamos en el propósito de Dios. No hemos aprendido a perdonar. No hemos aprendido a ver las cosas como Dios las ve. Pero nuestra oración sigue pidiendo por economía. Y la economía sigue ahí arruinada siempre. Y familias destruidas siempre. Cuando vemos como Dios ve, aprendemos a soltar y a dejar el pasado en el pasado y extendernos hacia lo que está adelante, pudiendo ver y experimentar la gloria de Dios en todo. Porque quien vive en el propósito de Dios puede manifestar su gloria. Porque Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que necesito y Él ya lo suplió. Padre, danos entendimiento y una oración inteligente, una oración alineada a la cruz, una oración apostólica por excelencia, donde se clama y se pide por cumplimiento de tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén?